Un placer, Borja, estar contigo, charlar sobre este tema tan interesante y que nos ilumines un poco y nos des tu versión o cómo lo ves tú de todo lo que está haciendo Sailor y Strategy. Entonces, igual para empezar, para quien no conozca nada de lo que se llaman tesoreras Bitcoin, pues explícanos un poco qué son y qué es lo que pretenden hacer y por qué se han puesto tan de moda últimamente. Vale, pues yo voy a hablar desde lo que sé, ¿vale? Porque se están empezando a ver diferentes tesoreras con diferentes activos, lo cual lo veo algo, digamos, peligroso, sobre todo ya si sales de Bitcoin y ya en Ethereum ya es bastante más peligroso y le veo menos sentido, pero bueno, hablando de lo que sé, está muy de moda cuando una empresa que son zombies normalmente que están en bolsa y son zombies literalmente, o sea, son empresas que no están generando flujos de caja o que si los están generando están estancadas completamente y no tienen un negocio claro ni una visión clara hacia el futuro, que deciden pues tirar su negocio y empezar a acumular lo que sería Bitcoin. Ahora se está viendo con Ethereum, incluso los he visto con de todo, incluso he visto con Hyperliquid, eh, empiezan a acumular en tesorería estos digital assets, ¿no? Con el objetivo de que se revaloricen y ellos levantan, normalmente el esquema que siguen es muy básico, levantas deuda para comprar activo y tú te comprometes a no vender activo, te comprometes de palabra, obviamente no hay ningún derecho vinculante, por lo tanto probablemente, pues en caso de problemas, pues tengas que vender, ¿no? Al final, lo que la deuda te exija a los que pagas esa deuda te exijan, ¿no? Entonces, todo esto empieza a raíz de que Michael Saylor, que no quiero entrar tampoco, hablabas de diferentes divulgadores que han hablado del tema. Recientemente me han pasado a mí un podcast que ha sido bastante nuevo, que es el de Inversión Racional, donde se comenta durante 2 horas y pico no solo la historia de MicroStrategy, sino también toda la historia de Michael Saylor y cómo llegamos hasta el punto que llegamos, ¿no? Entonces, que te recomiendo a la gente verlo en el sentido para entender un poco el contexto de cómo Michael Saylor no es un chiflado que llega aquí y coge y hace eso, sino que obviamente ya no quiero entrar en lo que pasó en los años 2000 cuando tuvo el problema con la SEC, eh, por tema de, vamos a llamarlo, creatividad contable, donde tuvo problemas con la SEC por malversar su contabilidad. Y no más bien, bueno, pues llegamos hasta aquí donde en 2020 él decide que su negocio de software que competía contra Microsoft no valía la pena. Él, para que los que no lo sepan, que me imagino que lo sabéis todos, MicroStrategy es un software de estilo Power BI de Microsoft, es un visualizador de reportes financieros, reporting financiero, etcétera, visualización de datos. Y bueno, yo personalmente lo he usado porque mi empresa en este caso alguna vez sí que ha tenido conexión con él, pero él decidió ir por otro camino, que yendo a lo corto es básicamente lo que hablamos antes, ¿no? Emitir deuda para respaldar su tesorería con Bitcoin, en este caso, ¿no? Y él se compromete absolutamente, él tiene fe ciega en que Bitcoin es un asset que vale mucho más de lo que la gente cree, que va a llegar a cifras desorbitadas que él dice por la escasez, porque le da 1000 vueltas al oro. Bueno, ahí no vamos a entrar en lo que él piensa sobre el activo, pero está claro que la apuesta es clara. Bitcoin tiene que subir de valor. Entonces, pues nada, da de lado su negocio de software, lo deja no apagado, pero sí que está vamos, estancado, no, él da soporte, da nuevas versiones, etcétera, pero los flujos de caja son mínimos, creo que no suponen ni el 1% o no llega al 2% de su caja. Y nada, decide crear un ecosistema alrededor de Bitcoin, ¿no? Él empieza primero con esta deuda convertible y empieza a toquetear los préstamos ignorados, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, rápidamente se da cuenta que es un error porque Bitcoin no es un buen colateral. Aquí hay que entrar en lo que es los colaterales, ¿no? Creo que también es importante, John, que la gente entienda cómo funciona nuestro sistema financiero. Aquí también me puedes ayudarte un poco para hablar, pero básicamente Cla- pues es un mundo de colaterales, ¿no? Claro, o sea, entiendo por lo que dices que lo utiliza como como un colateral, o sea, el Bitcoin que acumula lo utiliza como un colateral para algo parecido a un repo o algo así.
En ese momento era, bueno, un préstamo garantizado. En ese momento era así, ¿no? Lo que pasa es que hay que Claro, entender que Bitcoin tiene un haircut muy alto, o sea, perdón, eso es. tiene un haircut, o sea, sí, al final, La digamos, cosa es que tú cuando utilizas, o sea, tú vas a pedir dinero y ujú, utilizas un activo como colateral, claro, ¿cuánto de lo que vale ese activo es el dinero que te prestan? claro, Cuanto más volátil es el precio del activo que utilizas como colateral, menos dinero te van a dejar. Ese es el haircut, sería como exacto. el descuento que te hacen, ¿vale? Entonces, Bitcoin, por, bueno, por el motivo que sea, es un activo muy volátil, si no el más volátil de los más conocidos, entonces el haircut que se aplica es muy alto. Eso significa que, si un Bitcoin vale 100.000, pues a lo mejor en vez de darte 100.000 de préstamo, te dan solamente, 70.000, ¿vale? Y te hacen un haircut del 30%. Por ejemplo, me estoy Bueno, inventando los números. quien te hace un 30% es bastante optimista, la verdad. Pero bueno, sí, lo que tú dices, ¿no, John? Que al final la calidad del colateral importa y en este caso, pues él se vio no solo ya por el hecho del préstamo en sí, que las condiciones, pues bueno, no vamos a entrar en ello, sino que se vio ahogado de decir, no puedo emitir deuda con este tipo de interés porque me come. O sea, literalmente, no, si se compromete a no vender Bitcoin y su software no genera flujos de caja suficientes, pues 2 más 2 4 no puede pagar la deuda, pues ahí sí que tiene que vender Bitcoin bueno, o Claro. quedar en bancarrota y liquidar, ¿no? Mm. Entonces él, bueno, si quieres hacer algún apunte, John. No, no, sigue. Nada, básicamente él se ciñe más a la deuda convertible, es decir, emite estos bonos convertibles que están financiados a tipos muy bajos. Tengo los datos por aquí porque la cosa da para mucho, pero básicamente pues tiene diferentes bloques de bonos convertibles que ha ido emitiendo, ¿no? Pero él pronto Sí. se da cuenta que, dime, ¿verdad? No, que sí, que según el vídeo de Lunaticoin, no sé si habría como Mm. 4 diferentes tipos de bonos convertibles o preferentes que ha emitido para ir Sí, o recaudando sea, dinero. ahora entramos ahí, porque al principio él empieza con los bonos convertibles. O sea, él no sabía Vale, como si tú te escuchas el podcast y si conoces a Michael Saylor, que bastantes de las cosas que comentaba en el podcast pues son cosas que puedes ir viendo públicamente de su divulgación, porque hay que entender que él también todo esto lo divulga mucho, ¿no? Eso lo comenta mucho Javier Caballero en el podcast, que él divulga mucho su estrategia. Él está orgullosísimo de ella y quiere que se replique y quiere que se popularice, entre otras cosas, porque gran parte de su estrategia es él. O sea, de hecho, luego cuando entremos en los riesgos, vas a ver que gran parte de que funciona es por quién es él y cómo divulga y ese gurú americano que atiende a todos los mercados, ¿no? De hecho, un punto de fallo muy grande puede ser que le pase algo a él. O sea, eso es una realidad. Pero bueno, lo veremos luego, ¿no? Entonces, la idea es clara, ¿no? O sea, la base es guardar todo el Bitcoin posible, comprar lo más rápido posible a base de deuda. ¿Por qué? Porque la esperanza es que Bitcoin siempre va a valer más, ¿no? Y él se compromete a no vender ese Bitcoin. Entonces va a ser como una exposición a Bitcoin. Es un vehículo legal que te está exponiendo a Bitcoin. Lo cual es curioso porque no tiene ya sabes que los ETFs ahora, pues desde hace poco ya tienes el sistema de redención, o sea, tú puedes pedirle tu, a tu asset manager, le puedes pedir que te envíe tus bitcoins, ¿no? Entonces, es diferente porque tú aquí sí que no vas a tener acceso nunca, pero él apuesta ciegamente a que Bitcoin pues, vale muchísimo más que $100.000, ¿no? En ese caso, bueno, ya en 2020 bastante más de lo que estaba, ¿no? Entonces empieza con la deuda convertible y pronto se da cuenta que esa capa de financiación se agota, porque al final tú tienes que tener en cuenta, y aquí es lo que quería explicar antes, yo no me posiciono hacia ningún lado, eso quiero dejarlo claro, yo no creo ni que esto sea, porque mira, aprovecho que está Diego aquí también, lo voy a mencionar porque con él sí que tuve un par de tweets de cruce. Él dice que es bueno, una estafa, vamos a decirlo. Pero claro, ahí ves que la curva es la campana de Gauss, ¿no? El ignorante te dice que es una estafa, pero también alguien que tiene mucha noción y mucha carrera en esto también te dice que es una estafa. El ignorante te lo dice porque no lo ha mirado, directamente ve que algo coge fondos y lo que hace es explotar el precio y si no entra más fondos se acaba, cosa que luego cuando veamos los riesgos vas a ver que es verdad,
necesita de financiación, eso es una cosa clara, pero también alguien como Diego, que sí que profundiza más en todo el tema financiero, pues sabe que puede haber vestigios de una estafa, o sea, puede haber trazas de algo que sospecha, ¿no? Incluso tú dijiste que sin mirártelo dices, uff, que suena raro, ¿no? Claro, Entonces, porque, a ver, o sea, ya hablaremos un poco de los riesgos o qué es lo que podría pasar en algunos supuestos, pero ya de primeras, o sea, parece como si él pretendiese o vendiese la idea como que si fuese a comprar todos o casi todos los bitcoins, al final con ir comprando apalancado para comprar más bitcoin, etcétera. O sea, eso utilizando como, o sea, partiendo de una base de que la cantidad de bitcoins es finita, ¿vale? Ese crecimiento acelerado que pretende de comprar bitcoin en algún momento va a llegar a un techo. Y entonces esas promesas que parece que está haciendo de por cada dólar que me des voy a comprar más de $1 de bitcoin, dices, esto no se puede sostener. Y por ahora, otro lado, ahora la parte de, bueno, vale, ¿qué pasa en el momento de, ya que Bitcoin es tan volátil, si de repente Bitcoin te cae en 50%, ¿sabes? claro, o sea, todo eso está cubierto los riesgos, como te digo, y hay un claro, o sea, él lo que divulga normalmente, aunque no, como te digo, no quiero entrar tampoco en eso porque no quiero pisar el contenido de otras personas, pero eh, él lo que divulga también es que él se quiere convertir como el proxy de los satoshis, no solo la unidad de medida Bitcoin, sino también en lo mínimo posible, ¿no? O sea, él tiene clara la idea, nunca vender Bitcoin, cosa que ya veremos si se da o no. Ese es Claro, el mantra claro es ese, nunca venderlo. es que eso a mí me dan recuerdos de Vietnam del 2023 de marzo, ¿sabes? Es como la idea Claro. también era tener esos bonos hasta vencimiento. Bueno, y la idea ya cambió El, ahora pro- entraremos, pero con las el, preferentes ya cambió el 18 de agosto ya cambió también otra cosa, por eso hay mucha gente descontenta, sí. pero ahora Claro, entramos en la ello. cosa es qué pasaría en el supuesto de que, sí, o sea, tu idea es mantenerlo ad infinitum, pero, y si no puedes, pues, ¿sabes? Ese es. Ahí es lo que ahí el mercado, o sea, para entenderlo, vamos a volver a lo que te decía al principio, antes de que Sí, estuviese la gente, y es, él quiere servir, una estrategia muy clara es que quiere servir a deuda a todo el mundo. O sea, quiere que, para mí, él ha cogido el subyacente, que es Bitcoin, por sus características, que no vamos a entrar tampoco en las características de Bitcoin, pero me parece el único activo con el que era posible hacer este tipo de estrategia, entre otras cosas por, bueno, eh, ya si estamos rozando, digamos, lo inverosímil o lo más cercano a una estafa, ¿no? Pero Bitcoin cumplía con las características que él quería para servir, o sea, para mí ha creado como una especie de ecosistema, una especie de diferentes mercados primarios alrededor de Bitcoin, todos basados en Bitcoin, como podría hacer, yo qué sé, una asset manager creando diferentes productos para diferentes fondos, ¿no? Aquí lo que te hablaba al principio es que hay muchos fondos que viven de diferentes cosas, o sea, esto es una realidad en el sistema financiero, no todo el mundo vive de equity, hay gente que vive de derivados, hay gente que vive de opciones, hay gente que vive de basis, hay gente que vive de cobertura, todo tiene su público, ¿no? Y él se da cuenta de esto. Entonces, con la deuda convertible, partimos del punto que tenía la deuda convertible, descubre lo que se llama las preferentes, ¿no? Cosa que además nos traen muy buenos recuerdos aquí en España, pero las preferentes perpetuas que él empieza a emitir en el Nasdaq, ¿no? Entonces tenemos ya la acción, la Class A Common, la MSTR, la que cotiza a 300, si no me equivoco, creo que está a 350 o por ahí, sí, $343,72 cotiza hoy. Luego entramos en dónde quiere llegar él. Luego está la STRK, que ahora entramos lo que es la que se llama Strike, que es una preferente. Entramos en la STRF, la STRD y la STRC. Y luego están las convertibles. O sea, él crea un ecosistema que va rellenando y metiendo deuda a todo el mundo. O sea, él dice, vale, me tengo que financiar, pero tengo que coger pasta de todo el mundo porque las tuberías son escasas, la liquidez es escasa. Entonces, necesito incentivar a todo el mundo. Por eso es lo que me parece fascinante, ¿no? No el hecho de que vaya a salir mal o bien, sino el hecho de cómo una empresa se vuelve un vehículo de este calibre, ¿no? Pues obviamente
tiene sus riesgos muy grandes y yo no digo que no vaya a caer, pero para mí, para estudiar el sistema financiero, me sirve mucho porque aquí toca todos los palos. Y él se ve como va iterando, ¿no? Lo que tú hablas de marzo, él va iterando la estrategia. Entonces, si ve que algo se tuerce, pues empieza a estudiar hacia otro lado. Claro, siempre se respalda en eso, cosa que como inversor de su acción tú puedes decir, oye, si vas a estar dando bandazos, no me compensa. Pero ahora entraremos en por qué compensa, ¿no? Pero si quieres comentar algo, te vi que te No, desmuteabas. o sea, lo interesante o como dices tú, lo curioso, ¿no? Es que mediante su vehículo de inversión conecta directamente lo que es el mundo cripto, la parte de Bitcoin, con toda la parte TradFi, o sea, a través Exacto. de su propia empresa. No, Creo. digamos que puentea, o sea, porque Ujú. antes para acceder, digamos, al mundo cripto desde la parte tradicional, tendrías que cambiar primero tus dólares o euros por stablecoins para luego a través de ahí meterte dentro de ese mundo. Él, sin embargo, se pone en medio y juega en las dos partes. Y entonces Mm, se ujú. salta, digamos, el circuito normal para que la parte tradicional acceda al mundo cripto, al menos por la parte de Bitcoin. Diría que es incluso más complejo por el hecho de que ya existen ETFs, tanto de futuros como de spot. Y entonces, eso podría ser la exposición plana a Bitcoin para cualquier asset manager, podría ser su exposición plana a Bitcoin y ya está. Sí, pero Pero por bueno, eso te digo que crea. que, por ejemplo, si no tengo mal entendido, Emérito de Numantia, antes Mm. de que existiesen los ETFs, él invertía en Bitcoin en su fondo a través Ujú. de MicroStrategy. Claro, ujú. Es una buena. Por ejemplo, fondos soberanos también se meten a través de MicroStrategy. Pero, o sea, eso es también porque no había. De hecho, una de las amenazas, uno de sus riesgos es que el ETF, pues eso, digamos que los ETF se coman gran parte de su cuota de mercado, de su abastecimiento. Pero ahí te das cuenta que él también, es lo que te digo, ¿no? Él va truncando el sistema para ir comiendo dinero de diferentes personas que no compitan contra el ETF. O sea, ¿por qué? Porque el ETF no va apalancado como va él. Entonces, por mucho que haya, digamos, público que busque ahora la exposición a través del ETF, que igual la buscaba antes a través de MicroStrategy porque no había ETFs y ahora le renta mucho más ir hacia el ETF porque el ETF es una estructura mucho mejor a nivel de derechos jurídicos y a nivel bueno, diría que de todo, pero ahí te das cuenta que hay algo más, ¿no? Hay unos incentivos que él ha creado para mantener toda la financiación. Al final, volvemos a la idea original. Él quiere acumular Bitcoin a toda costa. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace emitiendo diferentes activos para captar capitalización, o sea, para captar financiación. Entonces, estábamos con la deuda convertible. La deuda convertible tiene un problema y es que tarde o temprano acaba volviendo a, o sea, si se Se activan los convierte. strikes, claro, eso es el problema. Que él no tiene problemas con la dilución, ¿eh? O sea, él lo deja muy claro. Ahora vamos a entrar en las métricas de él, ¿no? Él empieza a inventar métricas, ¿no? Él tiene, pues, su BTC NAV, que es básicamente el net asset value de sus bitcoins, ¿vale? Y mira, te voy a poner, porque tengo aquí todo apuntado, porque si no, no me da, es básicamente sus BTC Holdings por precio de BTC, ¿no? Entonces él coge y empieza con el BTC NAV, ¿vale? Y entonces tú te das cuenta que hay una cosa que se llama el Bitcoin por acción, que es básicamente, pues eso, cuántos de todos los Bitcoins que tiene la empresa en balance, entre todas las acciones, a cuántos Bitcoins tocamos cada uno. Y entonces tú te das cuenta que él, por ejemplo, hay otra métrica que se llama el MNAV, que es básicamente el Enterprise Value entre el Bitcoin NAV, es el ratio central que guía todo el ritmo de emisiones. O sea, él va emitiendo, él tiene que diluir las acciones, ¿no? Porque él, para pagar digamos, a todos los que están en preferentes, para la gente que lo entienda, los preferentes pues son más cercanos a bonos que a equity. Él lo llama mezzanine equity. Básicamente es bonos en formato equity que cotizan en el Nasdaq y pagan un dividendo preferente. ¿Qué trade-off tienes? Básicamente que no tienes votación, que no tienes derecho a un montón de cosas, que tienes acción común, pero tu deuda es senior. Deuda senior se refiere a que tú vas por encima de la acción común, es decir, en caso de quiebra, los de las preferentes van a cobrar antes que los de
que los propios accionistas del equity ordinario, ¿no? Entonces, él tiene que pagar, ¿vale? Te voy a ir diciendo para que lo vayamos viendo, aunque vamos a también aclarar cuáles son dividendos. Él puede suspender la emisión de dividendos y en cuáles no. Él tiene STRK, que paga un 8%, tiene STRF, que paga un 10%, tiene STRD, que ahora está pagando más porque cotiza por debajo del precio, entonces él va gestionando, o sea, pues obviamente el yield va subiendo, y STRC, que tiene un rate variable, ¿no? El último, él va jugando, por eso te digo que juega mucho con para qué es qué, o sea, para quién es qué, perdón, porque él busca coger financiación con STRK, que paga un 8%, tiene un strike para convertible a MSTR, y tiene dividendos acumulativos además, es decir, si no los paga tiene que acumular esos dividendos durante el tiempo que no los pague, y entonces busca, ¿qué financiación busca aquí? Fondos que busquen digamos un yield duro, es decir, alguien que busque una tranquilidad, unos fondos que busquen exactamente un ticket que les esté pagando un 8% con todas las condiciones, digamos, preferentes, por así decir, frente a las otras preferentes. ¿A qué me refiero con eso? Pues básicamente a que tiene derecho a convertibilidad, tiene derecho a los dividendos acumulativos, etcétera, ¿no? Y es deuda senior, como te digo. Luego, tiene también la parte para digamos, una capa de financiación para fondos que busquen un yield más agresivo, un 10% con dividendos acumulativos también. Pero luego ya entras en juegos digamos, de arbitraje. En el caso de STRC, por ejemplo, que es el que te digo que tiene el Sí, variable. ese instrumento, el tipo de interés variable, lo que él busca es que te asegura que la acción va a estar cerca de $100. ¿Cómo hace eso? Pues arbitrando el tipo de interés. Es decir, si supera, él digamos que fuerza las ventas a través del tipo de interés, y si baja por debajo de 100, digamos que fomenta las compras a través del tipo de interés, ¿no? Él te promete que es como una especie de O sea, mercado monetario, ¿no? eso te iba a decir, Sí. es una especie de depósito tokenizado o Es, participación de mercado monetario, algo así. bueno, tokenizado nada, porque Bueno, no, o sea, no tiene nada que ver con Bitcoin ya. sí, Esto ya sí. no tiene nada que ver con Bitcoin. O sea, todo esto que estamos diciendo son lo que él emite, además de los convertibles de deuda pura, es lo que él emite, digamos, para sanear su balance y que se vea como equity, y él está emitiendo equity preferente. O sea, es una forma que él encontró para gestionar mejor su balance. ¿Por qué? Porque, a ver, los convertibles tienen un problema, y es que cuando llega el vencimiento hay que refinanciarlos o pagarlos. Y entonces, como te digo, o bien diluyes muy fuerte, que a él, como te digo, le da igual diluir, porque ahora entramos en las métricas, pero o diluyes muy fuerte a tus accionistas, o te puedes comer un muro de deuda, que es lo que puede provocar el choque en los próximos años, 2028, 2029, 2030, y además ya vas escaseando la liquidez por ahí, porque no todo el mundo compra convertibles. Hay gente que le gusta más, pues eso, hay fondos que viven de ese yield duro del 8% del equity. Hay gente que vive del 10% de la serie A del cumulativo, algo más arriesgado. Hay gente que vive del variable porque creen que pueden arbitrar o hacer hedge de la acción, del precio, y entonces se van haciendo hedge y ellos solo se llevan el rendimiento y ya está. Al final, él crea todos estos productos para financiarse, su objetivo es financiarse, y ahí es donde empieza el juego del MNAV. Ahí es donde vamos a lo importante. ¿Qué es el MNAV? El MNAV es el Multiple of NAV, que es básicamente el Enterprise Value entre el Bitcoin NAV que hablábamos antes. Todo esto es lo que marca, es su semáforo, ¿vale? En realidad lo que significa es básicamente a cuánto cotiza por encima Bitcoin con respecto o sea, por debajo Bitcoin con respecto a tu acción. En este caso, si la acción de MicroStrategy está al 343, quiere decir que por cada participación de MicroStrategy, por los bitcoins que te corresponden por la acción, el MNAP ahora mismo está a 1,59. Ahora mismo lo tengo en pantalla, 1,59. ¿Qué significa eso? Que tú estás pagando un 59% más del precio de Bitcoin. Y dirás, pero ¿quién está sosteniendo esto y por qué se hace esto? Y aquí es donde entra lo que me dijo Diego en su día,
y tiene toda la razón del mundo, que es por lo que es atractivo este producto de MSTR, ¿no? Por lo que mucha gente lo considera atractivo y por lo que puede parecer una estafa, porque esto sí que depende de que sigan entrando fondos. Y es básicamente el arbitraje que hace él en corto con su propia diferencia. Vamos a explicar esto. Él, si la acción está a 343 y como te digo, el NAP está a 1,59, no debería emitir porque tiene un semáforo que en teoría le dice que cuando esté a 2,5 puede empezar a emitir MSTR, o sea, diluye a sus accionistas, y cuando esté a 4 sí que emite a toda velocidad, porque él, recordemos, lo que quiere es financiarse. Entonces, cuanto más cara esté su acción, más se puede financiar, diluyendo a los accionistas actuales. Pero ¿cómo compensa a los accionistas actuales para que no digan, joder, es que me está diluyendo permanentemente? Vale, en teoría con 1,59 no debería emitir, porque él tiene una, como te digo, el MNA funciona como semáforo, pero bueno, como te digo, el día 18 de agosto ya ha cambiado de idea y ahora está emitiendo incluso a 1,63 creo que ha emitido estos días, cosa que ha cabreado mucho a todo el accionariado porque no estás cumpliendo con tu estrategia como tú has dicho y te acercas más a lo que es el riesgo de la prima, ¿vale? Porque él está claro que hay una prima del 60% en este caso ahora mismo en pantalla. Entonces, ¿cómo arbitra él eso? Pues muy sencillo. Si él ve que la gente está pagando más por su acción que por Bitcoin, diluye al accionariado, emite más acciones para que baje. y compra Bitcoin. O sea, entonces al comprar Bitcoin, él arbitra porque lo compra más barato que su acción. Por lo tanto, lo que se mide es el Bitcoin por acción. Y el Bitcoin por acción aumenta. Por eso se dice que él tiene Bitcoin Yield. El Bitcoin Yield es la diferencia que hay entre el rendimiento que él le ha sacado a este arbitraje. Es como una cobertura que hace él, y entonces hace este arbitraje y le saca un yield. Ese yield es lo que mide realmente la estrategia de Saylor y todo lo que está basado en la estrategia de Saylor. Entonces, claro, aquí la gente es donde ya dice, Buah, es que esto es una estafa, porque depende de que siempre entre dinero a MSTR suficiente como para que la dilución no se note. Porque además, obviamente él tiene que pagar un montón de deuda, de preferentes, convertibles, etcétera, la tiene que ir pagando, los dividendos tiene que ir pagando. Aunque él tiene una estructura, como te digo, muy pensada porque tiene muchos que se pueden suspender el dividendo. Por lo tanto, él puede ir gestionando un poco su caja según vea. Entonces, la idea es, ¿por qué le funciona a él? Porque ha acumulado muchísimo Bitcoin. Es la tesorera con mayor, la empresa con mayor Bitcoin del mundo. Entonces, tiene el 3% del supply de Bitcoin. Entonces, obviamente se ha ganado su terreno. ¿Que esto tiene problemas? Sí. Uno de los problemas muy graves, ¿cuál crees que es? En el caso de que caiga Bitcoin. No tanto en el caso de que caiga Bitcoin, que también, obviamente, tendría que caer de una... O sea, él lo que no tiene que hacer nunca es vender el Bitcoin, ¿vale? Porque si vende el Bitcoin, ahí sí que entra ese problema. Pero si cae Bitcoin, obviamente, él cae el doble, porque como te digo, está apalancado. No es un apalancamiento tradicional de que tenga margin calls ni nada, sino es un apalancamiento sobre su propia prima, vamos a llamarlo así. Entonces, si el mayor problema que tiene es que la prima baje por debajo de 1, porque ahí es donde se le corta el grifo de financiación, porque ahí ya no puede diluir a los accionistas, porque si los diluye no está ganando más Bitcoin por acción, que al final lo que busca es eso, ganar Bitcoin por acción. Él arbitra eso, para ganar el Bitcoin por acción y que los accionistas, aunque parezca que se hayan diluido, ellos han ganado valor, porque la acción ha subido con respecto a la dilución que ha habido. O sea, básicamente lo que hace la gente es comprar. Luego entramos en opciones y podríamos eso depende de que la gente esté dispuesta a pagarle más dinero por los bitcoins de los que realmente les corresponde por acción. Exacto, porque ellos piensan, o sea, lo que hacen es, bueno, no quiero entrar en, luego entramos en estrategias que pueden hacer los fondos de cobertura, pero básicamente los que compran la acción de MicroStrategy es porque piensan que el MNA va a subir y que la dilución les va a beneficiar a su Bitcoin por acción, básicamente. Es como si confiaras en que la bola de nieve va a seguir haciéndose más grande frente a Bitcoin, ¿entiendes? Claro, aquí está ya un poco la primera cosa de esto suena raro, o sea, o huele mal. Al final, Claro. que la rueda siga girando depende de que todo el mundo crea que la rueda va a seguir girando. Exacto. O sea, él es lo que. Por eso te digo que, claro, una parte de que la rueda siga girando es que el precio de Bitcoin siga subiendo. Y él tiene
clara, digamos, fe en que el precio de Bitcoin está siendo infravaloradísimo ahora mismo. Entonces, independientemente, primero es súper procíclico esta estrategia. Obviamente, la ha sobrevivido ya un bear market, pero por eso también cambió la estrategia hacia las convertibles, por eso ya no, lo de los préstamos fue una idea totalmente descartada, porque él lo que no tiene que ser es liquidar. O sea, él tiene que aguantar el estrés como pueda, pero no tener margin calls. Eso es lo más importante, porque Sí. las margin calls le forzarían a vender el activo subyacente, que es lo que no quiere hacer él. Él confía en que, y es verdad, el precio de Bitcoin tendría que pasar un invierno bastante largo para que le forzase a él a tener que vender. Pero, claro, aquí juegas con que tú les estás vendiendo la confianza a la gente y la gente te tiene que seguir comprando la acción, porque si no te compra la acción y tú te desbancas de Bitcoin, que ese es el problema más grande que puede tener, por mucho que tengas Bitcoin en tesorería, tú tienes que pagar una serie de deudas que has tenido para financiarte, que son todas las preferentes y todas las convertibles, ¿no? Y en dólares. Entonces, sí, exacto, exacto. Entonces, ¿cómo lo hace a día de hoy? Diluyendo, básicamente, diluyendo la acción. Él juega con la acción y con la prima, sobre todo, y juega con ganar ese arbitraje. No es una pelea semanal de ganar ese arbitraje. ¿Qué quiere conseguir él ahora? Entrar en el SP500, obviamente. Si entra en el SP500, toda la inversión pasiva entra y los flujos son muy grandes hacia la acción. ¿Qué pasa? Que lo han rechazado, por lo menos no es que lo hayan rechazado, pero bueno, no sé si sabéis que ha entrado otra acción en el SP500, no sé si fue ayer o antes de ayer o no sé cuándo fue, pero básicamente se esperaba, ¿no? El precio había pumpeado un poco porque se esperaba que iba a entrar al SP500. Obviamente, entrar al SP500 a él le da un aire muy grande para seguir haciendo su estrategia porque entraría mucho flujo y se descompensaría sobre Bitcoin, ¿entendéis, no? O sea, él, su prima subiría, o eso es lo que intuían los analistas, porque el MNAP iba a subir con respecto a Bitcoin, porque Bitcoin no iba a subir en la misma magnitud que toda la inversión del rebalanceo de los fondos del SP500, ¿entendéis? Mm. Entonces, al final no se dio, ese fue un problemilla y obviamente lo está pagando ahora. Pero no solo eso, sino también lo que te comentaba antes, ¿no? Él tenía un semáforo que era básicamente el MNAP. El MNAP era si a partir de 2,5, o sea, es decir, pagando un 150% por acción sobre el precio de Bitcoin, estás pagando una prima de 150%, él emitía, según decía, ocasionalmente, si veía oportunidad, emitía acciones de MSTR y ajustando el riesgo ganaba Bitcoins por acción. Si estaba por encima de 4, emitía a mansalva porque se diluía y automáticamente él compraba Bitcoin y eso hacía que tuvieses más Bitcoin por acción a pesar de la dilución y ajustaba el MNAP, pero se ha visto que él necesita, claro, el precio de Bitcoin ahora ha corregido. Él quiere comprar, pero no puede, porque el MNAP le está marcando que no puede. Entonces, ¿qué hace? O pierde la oportunidad de acumular lo más rápido posible, que es la estrategia también, acumular lo más rápido posible, teniendo en cuenta que cuando llegue un bear market él no va a poder comprar. O sea, eso es una cláusula que tiene ahí también. Él sí que podría comprar, depende cómo lleve la estrategia, pero hay que tener en cuenta que cuanto más baje Bitcoin, menos puede comprar él, porque menos se puede financiar. También, entre otras cosas, pues todos los problemas de liquidez que va a haber en el mundo como para financiarse a la velocidad que se financia él, porque ya te digo que levanta 21 billions como si fuesen, eh, vamos, como si fuesen regalados, pero ahí te das cuenta la liquidez que tenemos ahora mismo en el mercado, ¿no? La expansión crediticia que hay ahora mismo en el mercado, que ya la pagaremos cuando haya que pagarla. Pero, o sea, todo pende de un hilo, pero en realidad no es una estafa. Tú lo piensas y dices, sí, huele raro, pero no es una estafa, en realidad es una ingeniería financiera llevada al límite y este tío es el más listo del mundo o se va a pegar un bofetón que nos va a llevar a todos por delante, ¿no? Porque ahí podemos entrar en los riesgos más grandes que tiene. Obviamente, un shock bajista prolongado de Bitcoin y sobre todo el cierre de ventanas de capital, ¿no? El depender del mercado, Bitcoin no depende de es 24/7. Si tú tienes que negociar ciertas cosas a partir Pero que ahora, de ventanas de mercado, claro. O sea, claro, él puede tener shocks muy importantes en momentos muy desafortunados y si se juntan cuatro piezas que hemos visto en el sector financiero, que no es difícil que se junten la tormenta perfecta y que se dé la tormenta perfecta para tirarlo, se le va a tirar. O sea, eso está claro, ¿no? Lo más importante es que ya una de las condiciones de problemas ya se ha cumplido, que es que el MNAP esté por debajo de 2,5, él emita acciones, diluya al accionariado y encima no entre en el SP500. Eso ya es
esta semana se lleva un bofetón muy grande de su estrategia. Luego, Pero eso es, obviamente, digamos, es autoimpuesto. Quiero decir, porque si está recibiendo más dinero del que cuestan los bitcoins que va a coger, no hay problema. O sea, simplemente que es una restricción suya propia, que no la ha cumplido. sí, pero cuanto más te acercas a la prima, menos ventaja tienes tú en la estrategia. Es decir, Ya. menos puedes arbitrar. Más arriesgado es diluir, porque aunque el mercado te esté pagando un 60% más, tú dependes de que siga subiendo esa prima. Y si tú estás forzando demasiado a acercarte a uno, porque tú cada vez que le diluyes baja la prima cada vez más, si tú te estás forzando a que les diluyes cada vez más a uno, llegará un momento que como se te dé la vuelta es una espiral de muerte. O sea, en el momento que se vean, todo esto funciona en realidad como toda la economía, ¿no? Por incentivos. Ahora mismo hay mucha gente incentivada a llevar esto a cabo. Pero en el momento que se te dé la vuelta es lo mismo que pasó con, bueno, te pongo el ejemplo de cripto, en este caso, pues Lunaterra. Lunaterra pues fue un caso de arbitraje y un caso de un hackeo, entre comillas, económico. No fue algo, fue un fallo algorítmico, pero había unos incentivos. En cripto, además, nos movimos todo por incentivos. Yo creo que, bueno, en el mercado monetario también, en el mercado financiero también. Son todo incentivos. Y si los incentivos juegan en tu contra, da igual que seas mi amigo. O sea, esto se da la vuelta en un momento, ¿no? Entonces, como te digo, cuanto más juegue a acercarse a uno, más peligro tiene la estrategia. Porque el peligro máximo que tiene él es que el MNA se mantenga por debajo de uno durante un tiempo muy considerado, porque los incentivos de los que te compran la acción para tú diluirlos se acaban por completo. Y los que arbitran esos yields, entre comillas, no van a querer jugar contigo, no van a ser tus market makers. Entonces, te quedas sin liquidez, te quedas sin caja y te quedas con un muro de vencimientos, que es otro de los riesgos, que llegan 2028, 2029, 2030, que también te los tienes que comer. O sea, Y ahí tienes que pagar y tienes que tener dinero para hacerlo. ahí o bien Porque si confías en que tu no, acción esté muy alta y seguir diluyendo, como te digo, tu acción tiene que estar muy alta, tiene que ser digamos, un cohete con respecto a Bitcoin, algo que tiene un plus, o te comes toda, o bien, o bien vendes MSTR para pagarles, o bien refinancias la deuda, que es lo que yo creo que él confía porque también coincide mucho con el próximo ciclo, ¿no? Supuestamente. Entonces él todo esto lo ha montado en base o sea, es totalmente procíclico, es decir, él busca el siguiente halving, que se sigan repitiendo estos ciclos de liquidez, que se siga repitiendo la expansión del crédito, etcétera, etcétera. Cosa que, pues, no sabemos si se va a cumplir o no, ¿no? Luego, otra parte importante es la carga fija de dividendos que tiene que pagar a las preferentes, aunque él juega mucho con, digamos, con poder suspenderlas o no. Hay algunas acumulativas, otras que se suspenden es que automáticamente. esa es otra, Mm. otra gracia, que es como Ujú. otra sospecha. Es como, no, sí, mira, yo emito una deuda, una preferente o lo que sea, ¿vale? Que va a pagar un tanto por ciento o es variable, pero Mm. hay ciertos supuestos donde si no me da la gana, no te lo pago. O sea, y Claro. dices, pues De hecho, es que lo comentaba él hoy, a ver si encuentro el tweet. Decía, no, la ST, bueno, una de estas de la que termina en C, está pagando, no, la que termina a ver, ¿dónde lo tengo yo? Estaba pagando un 12,6%. Claro, si puedes interrumpir los yields, eso es como ofrecer algo y luego no sabes si te van a dar o no. claro, Obviamente tienes, o sea, por eso te digo que roza lo perverso, ¿no? En plan, de cómo controla, o sea, que no es un tonto, ¿sabes? No se le ha ocurrido esto en 2 días y ha dicho, pues los pongo aquí. Obviamente él controla y quien está incentivado es con un objetivo, ¿sabes? No creo que aquí esté metido un inversor en ese tipo de preferentes, por ejemplo, no esté metido un inversor que no sepa lo que hace. Lo que pasa es que se quieren aprovechar del momento, ¿no? Porque este te está pagando un 12,6, claro, mientras vaya todo bien. Yo lo que siempre digo es que Wall Street no es tonto, que mucha gente piensa que Wall Street es tonto, no. Wall Street piensa que el de atrás es tonto y el que se va a comer la mierda es el siguiente, ¿no? Obviamente, aquí hay mucho tema, o sea, yo te diría que solo pasa en el capital markets americano estas cosas. De hecho, creo que quien intente replicar esto, bueno, ya ha habido varios que han intentado replicar esto o lo están intentando, creo que no van a llegar muy lejos, solo creo que van a sobrevivir un par de ellas que, por lo que sea, puedan sobrevivir las tensiones del mercado, pero sé que lo van a acabar haciendo mal, entre otras cosas porque Saylor conoce muy bien Bitcoin, cosa que
lo que le da la ventaja, ¿no? Y bueno, o sea, a ver, hay más riesgos también. O sea, para esto, más que conocer Bitcoin, lo que necesitas es saber de diferentes instrumentos financieros, porque al final de Bitcoin lo único que hace Totalmente. es comprar. O sea, no Sí, hace. pero confía en que, o sea, también se mete en el ciclo de Bitcoin, todos sus vencimientos van al ciclo de Bitcoin, todo va alrededor de cómo puedo adquirir Bitcoin. No solo también conocer todo el sistema financiero, pero si yo, por ejemplo, cojo ahora y emito deuda, pues hoy que estamos en pleno mercado alcista y la llevo al, yo que sé, a 2 años y me pilla en pleno mercado bajista, ahí voy a tener problemas. Él lo que quiere es acoplar a todos los ciclos de Bitcoin su estrategia, ¿no? Cosa que luego ya pues se ha vuelto una locura. La idea inicial era esa. Ahora mismo es verdad que ahora ya parece más ingeniería pura financiera que otra cosa, que podía ser Bitcoin como podía ser el ganado de aquel lado o otro activo escaso con esas características exactas, ¿no? Yo creo que, o sea, claro, aquí entramos en el debate. ¿Es una estafa? Bueno, oficialmente no. A ver, De hecho, estafa como tal, creo que no, pero que hay algo muy peligroso, bueno, eso sí, es así. sí. Y lo peor de todo es para nosotros, los holders de Bitcoin. A mí esto me parece o sea, cuanto más acumule, más peligroso va a ser para nosotros, ¿no? Obviamente. Claro. A ver, por una parte, o sea, otra pega, ya solo de strategy, ¿vale? Él está Ujú, sacando diferentes tipos de productos financieros para ujú. diferentes mercados para ir financiándose, obtener dinero de diferentes sitios. Y entonces diseña unos productos financieros diseñados para ciertos compradores o ciertos mercados en concreto, ¿no? Vale. ¿Qué pasa en el momento de que ya no tengas más puertas que tocar? Claro, a ¿Sabes? ver, por eso yo creo que él va sacando. Mira, si te fijas en las Es decir, preferentes y lo otro. la esperanza ahora es el tema del SP 500 y que entonces ya toda la parte de Sí, inversión totalmente. pasiva te entre. Vale, y después de Sí, eso, pero pues tú. no sé si Mm. le quedarán muchas más puertas, pero llegará un momento en el que, digamos, no va a haber más puertas que tocar. No, no, totalmente, porque es que te digo, él ha creado un sistema, un ecosistema que cubre todos los mercados o gran parte de los mercados de diferentes fondos institucionales que quieran o profesionales que quieran invertir en diferentes cosas, o sean especialistas en diferentes cosas, ¿no? Por lo que te decía, las preferentes, tienes, bueno, ya simplemente tienes el hecho que yo había hecho una comparación entre MSTR como equity, el ETF spot de Bitcoin y las mineras, ¿no? Porque también es una forma de exponerse a Bitcoin a través de las mineras. De hecho, en el podcast de Inversión Racional lo comenta, ¿no? Que Saylor habló con un minero y lo comentaba que decía, deja el negocio y móntate una tesorera de Bitcoin que es 1000 veces más rentable que todo el CAPEX que tienes aquí montado, ¿no? Y todo el OPEX que tienes aquí montado, toda la expansión que tienes que hacer a nivel de material, todo te queda obsoleto en años, tienes que volver a renovarte, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, obviamente, en costes, Esto es sí, todo, digamos, contabilidad digital prácticamente. claro, Aquí claro, no, o sea, al no, final no tienes máquinas funcionando, ni tienes depreciaciones, ni cosas por el por estilo. eso Por eso me gusta la palabra de que ha hackeado el sistema financiero, en el sentido de no porque haya hackeado el sistema financiero que ha puesto, digamos, que ha encontrado las trampas, sino porque él ha cogido, por eso decía que sabe mucho sobre, bueno, creo que sabe mucho sobre mercados monetarios, porque al final juega con los balances. Y es una cosa que en realidad nuestro sistema financiero y el sistema bancario juegan muchísimo con los balances. Es gran parte de la base de nuestro sistema financiero, con el colateral, los balances, etcétera, ¿no? Entonces creo que él por eso le doy, vamos, vamos, totalmente, le doy un aplauso por esto, pero a la vez, obviamente, esto es súper complejo y súper peligroso, sobre todo, ¿no? Y como te decía, o sea, yo, por ejemplo, comparé para un portfolio personal, ¿no? Para, por ejemplo, un gestor tradicional que quiera, pues, exponerse a Bitcoin, ¿no? Pues las tres formas y verás que es para diferentes personas. Tú tienes el propio ETF Spot de Bitcoin, que tiene unas fees muy bajas, una beta igual a 1 a Bitcoin y te hace el tracking limpio y la fiscalidad súper sencilla y sin prima ni nada, ¿no? Luego tienes las mineras, que claro, la beta siempre es mayor a Bitcoin, ¿vale? Es positiva, pero alrededor del 1,5, pero claro, dependes de la empresa subyacente, es decir, ya no solo te expones a Bitcoin, sino que además ni a MicroStrategy en este caso, que es una, como tú dices, es puramente balance digital, sino que además te expones a que
la minera siga dominando la parte de los bloques, que siga generando flujos de caja a través de tal, que se siga manteniendo, digamos, actualizada a nivel de software y hardware, todo el tema, ¿no? Entonces, hay más riesgo. Es que luego tienes MicroStrategy, que nunca vas a saber la prima exacta que vas a recibir, tienes una prima NAV más una dilución de preferentes, un acceso a una supuesta flywheel, ¿no? O sea, lo que apuntaba aquí es lo que se llama la flywheel de Saylor, que es básicamente que todo siga girando. Mientras todo siga girando, esto puede ir para arriba. Claro, ahí te Claro, encuentras con que... no, claro, la Dime, cosa es, dices, no, no, con el tema de la prima y tal, o sea, en qué diferencia? O sea, pues tú lo estás comprando con un sobreprecio, el Bitcoin, dime. con la Ujú, esperanza de que se revalorice y acabes ganando claro, una prima, un porcentaje. Claro, exacto. en Sobre qué Bitcoin. sí, ¿en qué se diferencia esto de un Ponzi en el Ujú. que dices, no, tú me dejas tal cantidad y yo te voy a dar un tanto por ciento a la vuelta, pero lo que haces es pagarle con el dinero de otros? O sea, quiero decir, Claro, o sea, aquí la técnicamente. diferencia, o sea, la cosa es que no te promete nada, simplemente es que tú te lo imaginas. No, ¿O no, cómo? técnicamente es lo que te invitas a arbitrar. Es como si pagases Es que por hay el servicio de un parecidos. hedge fund. Sí, 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 no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la complejidad aquí es, bueno, que él te puede mantener cuando no entre dinero del resto. Es decir, supuestamente, ¿no? Si se sigue moviendo, o sea, si por ejemplo Bitcoin cae y se sigue moviendo, es como que te asegura estar siempre en el juego, ¿no? Que no te vas a quedar fuera del juego, entre comillas, porque o la acción va a ser atractiva o los diferentes fondos van a querer seguir arbitrando sus preferentes, él va a seguir recibiendo capitalización, entonces te asegura que aunque vayan las cosas mal, no te va a pagar con el dinero de otros solo que vienen de MSTR, sino que te va a pagar con el resto del ecosistema, ¿entiendes? Entonces, Es que es un entramado tan complejo claro, que dices, ¿sabes? Es que, y eso, por lo menos a mí, me mosquea, porque digo, joder, si fuese sencillo, o sea, cuando esto es demasiado complejo, ya me da malas no, vibras, pero ¿sabes? claro, Es o sea, yo como ahí te lo cuando compro, te hablan Jordan. con palabras así muy, muy raras y tal, por ejemplo en política, ¿no? Que en vez de decirte algo en una frase sencilla que se entienda, te lo adornan demasiado y con palabras así muy tal, ya dices, ¿por qué me lo hice tan complicado? ¿Por qué tiene que ser esto tan complicado y no puede ser más sencillo? ¿Será porque está tratando de tapar algo? ¿Sabes? Por lo menos la pregunta me surge. O sea, yo no creo que sea tanto tapar algo, ni como ya ves, él no tiene, o sea, todo esto está expuesto. Lo único que no está expuesto es exactamente los custodios que tiene él trabajando. Eh, que eso también es otro riesgo, ¿eh? Todos estos bitcoins que están en custodia institucional, supuestamente. Pues eso, o sea, ¿qué va a pasar cuando, pues yo qué sé, qué va a pasar cuando él se muera? Si pasa algo, ¿sabes? Que Dios no lo quiera, pero hay muchas cosas que no dependen del inversor, ¿sabes? No es una tesis fundamental que digas tú, pues mira, me ha dado esto, tal. No, aquí es una apuesta a muchos factores que obviamente te vas a llevar un apalancamiento. Además, yo creo que es hasta más allá de los incentivos, es un poco hasta el juego de cuánto apalancamiento supone esto, porque no lo sabes. Y en realidad no estás apalancado porque no vas a tener ningún margin call. Entonces, estás como, bueno, si confío en lo que hace este tío y me lleva la prima a no sé cuánto, cuando yo compro a 1,50 de prima, pues mira, es que mira todo el Bitcoin por la acción que gana hoy y esto, vamos, esto es la hostia. Claro, obviamente estás confiando tanto en una persona que además te está diciendo claramente que no sabía lo que hacía, es decir, no es una persona que esto lo digas tú, no, es que tiene un background de ingeniería financiera, ha trabajado en banca central, ha trabajado en todo tipo de fondos de hedge funds, cobertura, todo el tema. No, no, es un tío que directamente te ha dicho, no, mira, las preferentes se me ocurrieron porque le pregunté a una inteligencia artificial. Y es literalmente lo que te dice ese tío. Sí, Entonces sí. es como, claro, y me respaldo en Bitcoin, pero es que es lo que te digo. Por eso están apareciendo, vamos a llamarlos iluminados, que quieren hacer lo mismo con otros activos. Directamente que no tienen ni siquiera las características de Bitcoin. Te hablo de activos como puede ser Ethereum, que salvo que esté quemando tokens, está emitiendo, está inflacionario, por lo tanto esta estrategia pierde completamente el sentido. Entonces,
ahí te das cuenta que llega un momento que se desvirtúa un poco al genio o al loco, ¿sabes? O sea, ahora mismo, para mí, tú me lo plantas así delante y yo me leo, ya te digo, estuve días intentando entender todo el entramado que hay aquí detrás, por eso te digo, desde el principio te dije, me parece un máster en finanzas, porque aquí tienes todo tipo de activos para estudiar y quién está incentivado para comprar esto y quién compra, qué fondos se encargan de esto y por qué arbitran aquí, opciones, porque claro, no nos hemos metido, pero aquí hay arbitraje de opciones, hay gente que está cubierta por un lado, le mete lonja MSTR, le mete short a Bitcoin cuando va o sea, todo el tema del entramado que se Sí, sí. forma aquí. Aquí puedes Que, jugar con un montón con exacto, diferentes exacto. opciones. Claro, entonces aquí llega la pregunta, ¿quién se va a quedar cuando todo esto falle y quién va a perder Sí. dinero? Porque, claro, si tú ¿Quién te se pones a queda sin jugar silla cuando la música pare? Pues, totalmente, pues ya veremos. totalmente. Y luego, Entonces, bueno, esto, por una parte, o sea, esto, y estamos hablando, o hemos hablado hasta ahora solo de Michael Saylor y Strategy, porque hay un montón de otras, si no tengo mal entendido, un montón de otras tesoreras Bitcoin también además, o sea, sin necesidad de cambiar de activo, que están tratando de replicar o hacer algo parecido. sí, o sea, al final, básicamente todas, o sea, como te dije que lo decían en el podcast, él es muy divulgador en el sentido de él quiere que le copien. O sea, él totalmente te mete todo público, te dice exactamente cómo lo hace, exactamente cómo va descubriendo su estrategia, va iterando. Y hay otras, por ejemplo, Metaplanet lo hace de otra forma, etcétera, pero la mayoría tienen la base, ¿no? La base es acumular Bitcoin sin mirar atrás. Es decir, la base es acumular todo el máximo que se pueda y el compromiso de nunca vender. Pero claro, da igual la forma que tú le des. Aquí vas a tener que sacarte el dinero de algún lado, ya sea a través de acciones, ya sea a través de lo que sea. Pero claro, en el momento que tú no coges, no te apalancas, pierde el sentido de tu estrategia, porque para comprar uno a uno para esto me voy a un ETF o compro Bitcoin en cualquier exchange, te quiero decir. Entonces, yo creo que el resto están basadas, o sea, obviamente hay inversores que están intentando arbitrar permanentemente los precios de las Treasury, es decir, no, mira, esta, pues mira, tiene este modelo de negocio zombie, no sé qué, tal, pues mira, lo hace de esta forma, pues voy a intentar como Sailor, en este caso MicroStrategy está cotizando a tal precio, pues mira, este por los múltiplos tiene que cotizar a tal. Me parece una estrategia tan vacía y tan peligrosa que te digo que estudias a Sailor y ya te da para el resto. Obviamente cada caso es un O sea, mundo, pero el resto, de manera general, están haciendo o sea, algo parecido, algo más comedido, o como que cuál, o sea, el resto cuál es la está. tónica general. Hay muchas que, como te digo, desde la idea del principio, son empresas zombie que están replicando exactamente la misma estrategia o con sus puntos dependiendo lo que sea. Luego hay algunas que son más creativas como es Metaplanet, que hace otro tipo de estrategia y intenta, por ejemplo, sacarle yield a su Bitcoin y empieza a intentar como mover el propio Bitcoin, que aquí ya nos metemos en temas de riesgo de contraparte, hackeos, etcétera, son más sensibles, pero es verdad que generan un yield por el tema de prestarlo tanto a market makers como a diferentes jugadores que utilizan el Bitcoin para hacer sus estrategias, pero en general todas están basadas en el libro, lo que se llama la guía de Saylor. Y es que tú intentas confiar, mira, de hecho, la segunda, por lo que tengo aquí la gráfica, que no sé si es 100% veraz, pero la segunda de Bitcoin Value per Share es la española Banadi Coffee, que era una cafetería de 3 cafeterías que decidió mandar a la mierda su negocio aquí en España y Sí, empezó a comprar Bitcoin. vi la noticia. Madre Entonces, mía. claro, tú ves esto y dices, ¿qué haces? Pues arbitro el precio, ¿no? Oye, si el Bitcoin Value per Share es 83% en Banadi y en MSTR es tanto, pues yo voy a intentar arbitrar el precio. ¿Qué te puede pasar? Que no, que la valoración no acompañe, que no haya dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Que la gente no invierta en esa acción. Entonces, son modelos de negocios súper complejos, pero en realidad disfrazados de lo más cercano a un Ponzi, ¿no? Se Ya, puede librar y, Michael Saylor por toda la estructura que tiene, pero el resto, y al final, o sea, uno de los mayores riesgos
que me parece a mí, dentro de todo esto que hay montado? Porque claro, Mm, empieza Sailor, le copian y entonces ahora tienes un montón de empresas tratando de hacer lo mismo, comprando ujú. cantidades ingentes de Bitcoin y claro, ¿qué pasa en el caso de que alguna caiga, alguna dentro de lo que cabe importante? Y eso tire el precio de Bitcoin para abajo y tengas una corrida, bueno, bancaria no, pero una corrida en tesoreras, ¿sabes? Y de Bueno, repente dentro del sector hayan un montón que tengan que empezar a vender bitcoins para tratar de salvarse y eso arrastra a las siguientes, ¿sabes? totalmente. O ¿Por sea, qué? Porque la cosa es, vale, cae el precio de bitcoin, no pasa nada. O sea, bueno, pierden los que tienen bitcoin, vale. Pero claro, luego tienes gente como Saylor y su empresa que claro, si tiene que vender Bitcoin y empieza a tener problemas de pago y no sé qué, ya no solo te afecta a lo que es la parte cripto, ya te empieza a afectar a todas las otras contrapartes que les han comprado, que les ha comprado un montón de productos de que no puede hacer frente al pago o lo que sea, ¿sabes? Y entonces ahí ya no, se te no, claro. contagia al sector O sea, tradicional. yo no sé lo que está. O sea, tú no sé si sabes cómo funciona la selección para el SP500, pero básicamente tienes que cumplir con unos criterios claros, que son, por ejemplo, el US Company, el tamaño, el FMC, la liquidez, el free float, los beneficios, el tipo de valor elegible, no sé qué. Pero el último punto, el más importante, es la discrecionalidad del comité. Es decir, que el comité decida si tú entras en ese SP500 o no. De hecho, lo que se esperaba es que fuese MicroStrategy quien entrase ahora en el, bueno, Strategy, quien entrase ahora en el SP500. Pero claro, yo si soy un comité y sé que todos los fondos indexados van a empezar a comprar pasivamente MicroStrategy y entiendo que hay un posible riesgo sistémico porque esto tarde o temprano va a tener problemas. Eso no, creo que no nadie lo está dudando. Claro, yo me planteo meterlo en los indexados, pero totalmente. Entonces, me parece súper peligroso, totalmente. Por eso te digo que desde el principio te dije, me mantengo una posición neutral, en el sentido, yo no holdeo MicroStrategy, no tengo ninguno de sus activos de los que cotizan en el Nasdaq y simplemente me pareció fascinante a nivel de ingeniería financiera del hecho de decir, joder, la cantidad de cosas que se puede aprender de lo que hace este tío en el sentido de todos los activos que tiene, cómo se mueve, cómo va calibrando al mínimo detalle los riesgos para no provocar un fallo de incentivos, ¿no? Lo que te explicaba antes. En el momento que un incentivo se dé la vuelta, es que te puede provocar una cadena de incentivos que te acaben jugando totalmente en contra hacia ti. Y ahí sí que tenemos Sí, un problema. claro, Entonces, ese es el riesgo. totalmente, es una cadena de o sea, está en el límite de provocar un problemón, sí, y efectivamente, además, un problema que cada vez se hace más grande porque no para de acumular Bitcoin. Entonces, si encima ya, por eso te decía que no, mientras paguen la prima del 1,59, sí, pero es que se ha saltado su semáforo propio, ¿sabes? Entonces, él te va dando señales de yo voy a hacer lo que me dé la gana a mí en todo momento. Obviamente calculado y todo lo que tú quieras tener en un estudio, no sé qué, pero yo soy un inversor y veo que me está cambiando la estrategia cada 2 por 3, igual te aguanto una, dos. Pero la tercera digo, oye, esto no me está gustando lo que estás haciendo porque igual que prometes una cosa, a los 2 días me dices, no, voy a vender un poco de Bitcoin porque estoy apurado, ¿sabes? Entonces, yo lo veo complejo, pero peligrosísimo, claramente. Pues sí, bastante. Es que todas estas promesas que, que van cambiando y tal, mira, es en la época 2000, que fue 2020, 2021, que Ujú. salieron un montón de Ponzi, cripto y tal. Sabes que todo iba bien hasta que de repente deja de ir bien. Y entonces ya lo que se supone que te habían dicho al principio ya iba cambiando. ¿Sabes? Entonces, Ya. uf, A ver, en cripto lo ves mucho, por ejemplo, yo que me gusta llevar al límite los productos, es decir, estudiar a fondo todos los productos a nivel de derechos jurídicos y económicos, y la gente siempre me odia porque soy bastante hater de todo. Es que, claro, ¿no? La realidad es que ahora ves que se sacan un montón de productos, acciones tokenizadas, se sacan stablecoins de todos los colores que mantienen un app 1, pero dices tú, pero ¿cómo mantienen un app 1 si están jugando a la ruleta rusa en el casino? O sea, ¿en qué momento mantiene un app 1 que es obviamente a través de un oráculo, a través de totalmente falso, ¿no? Entonces, tú ves cosas que
que funciona muy bien cuando todo va bien. Lo bueno que tiene Sailor, y lo único que voy a decir es que se salvó de un bear market, es decir, él tuvo sus problemas, pero aquí está, o sea, ha sobrevivido. Eso también le da, yo creo que por eso también la gente tiene esa confianza de, yo he discutido con gente sobre el tema y me dicen fielmente que ni aunque Bitcoin carga $15,000, él va a tener ningún problema para pagar y afrontar todas las deudas. Permíteme que lo dude porque el tamaño que tenía antes no es el que tiene ahora y la cantidad de bitcoins que tenía antes no es el que tiene ahora. Obviamente, esto es como lo comentaban, ¿no? Esto funciona como un halving 2.0, entre comillas, en el sentido de que estos bitcoins no van a volver a circulación supuestamente. Obviamente, si el problema es, estoy seguro de que van a volver, pero supuestamente, aunque él digamos, tenga problemas en todo, él dice que no va a vender. Entonces, todo va muy bien mientras, pues como dice Buffett y Munger, todo va bien, pero cuando todo vaya mal, ahí verás quién nada desnudo, ¿no? Entonces, Eso es, cuando baja la marea se ve quién está claro, desnudo. claro. Entonces, pero para esto, para todo, ¿eh? O sea, este tío es un riesgo sistémico muy grande y lo que le están acompañando. O sea, estos lo comparan como las ICOs de 2017, ¿no? Lo he visto bastante gente que lo compara con las ICOs de 2017. Se financia todo el mundo, hay mucha liquidez en el mercado. Los spreads de bonos basura con las Treasury están muy, muy estrechos, es decir, el apetito de riesgo está totalmente abierto, del sentido de todo el mundo está invirtiendo en todos lados, hay confianza absoluta, pero, claro, ¿a qué precio? Ya lo veremos si lo Sí, tenemos que pagar o no. hasta el momento que haya que decidir entre susto o muerte. Claro. O sea, yo, por ejemplo, te digo, no, el resto de tesoreras no me dan ningún miedo, porque es que, por ejemplo, en custodia, si tenemos en cuenta que Sailor tiene el 3%, es que igual el siguiente tiene un 80% menos, ¿sabes? O sea, no es comparable el nivel de los bitcoins Ya, que ya, pero tiene el bueno. resto. Son pequeños que van creciendo, pero ya van comiendo un mercado que hay un first mover, ¿no? Es como USDT y Tether. Sí, pero sabes, o sea, no es porque quiebre uno o tenga problemas uno Ujú. en general, sino que si es un problema, o sea, si hay un problema con el precio que cae demasiado o cualquier otro tipo de problema que pueda afectar a varios, claro, uno solo puede tener poco porcentaje, pero si de repente el 20% de las tesoreras se te van, Mm. o sea, se van a la quiebra, ya el porcentaje es mayor y entonces ahí ya puedes entrar en un círculo vicioso. Claro, no sé, estaba comentando aquí Adrián, sí, o sea, comentaba dos cosas, lo de que eso ha cambiado, ahora puede diluir por debajo de 2,5, sí, o sea, quería explicar un poco cómo funcionaba el semáforo, pero lo dije también, ¿no? Que ahora está emitiendo también en 1,6, o sea, que eso lo ha quitado, de hecho es por lo que mucha gente, muchos holders clásicos de MSTR han decidido salirse, lo vi bastante revuelo. Y luego, lo que no es lo mismo las convertibles que las preferentes, no sé a qué te refieres, obviamente no, creo que no las hemos tratado como lo mismo. No, yo creo que he hecho un comentario Vale, que vale, vale. No era por atender un poco los comentarios que no, ya está Lea, que me está diciendo que Ethereum genera yield con el staking, sí, pero staking, mira, un ejemplo claro, John, es por ejemplo que la gente dice que cuando se aprueben los ETFs con staking en Estados Unidos va a cambiar la cosa. Es que en Europa ya tenemos los ETPs con staking y no está stakeado ni el 40%, es decir, la gente sigue prefiriendo el ETF normal. O es que el staking es un riesgo de contraparte. Entonces, yo creo que a veces hay que contar también con que no solo cuenta el yield, sino los incentivos, como te digo, para invertir en algo que te esté generando cierto yield, pero tienes que saber cuáles son tus riesgos. Lo más importante es cómo te vas a cubrir de los riesgos, no el yield que te esté generando, ¿no? sí, sí, no, Y los incentivos son clave como para todo en general. O sea, totalmente. unos incentivos mal alineados pueden destruir cualquier cosa. Entonces, yo, para concluir, no sé cómo va a acabar esto. A Lo ver, único que quería transmitir era que me parece una ingeniería financiera con la que si no sabes de finanzas o yo qué sé, si tienes un nivel, una base, porque obviamente si te pones a estudiar esto de cero sin tener ni idea de lo que es la base financiera, pues probablemente te vuelvas completamente loco. Yo estuve 2, 3 días intentando entender cómo medía los riesgos. Ya no hemos entrado en porcentajes, en cómo gestionar los riesgos, etcétera, y cómo diluye al 100%, pero para que veas el nivel de complejidad que tiene. no, sí, sí, o sea, yo no, me refiero, me gustaría entenderlo precisamente por eso, porque es interesante,
por toda la ingeniería financiera que hay aquí metida y para saber un poco cuáles son los incentivos o cómo funciona esta máquina. Pero es que hay tantas cosas diferentes que eso que me llevaría a estar un tiempo profundizando mucho para, no sé si al final llegaría a entenderlo por completo. A ver, si podemos dar un resumen es que todos los días cambia, es decir, él va descubriendo cosas nuevas y va jugando con esas cosas nuevas para su objetivo, que es captar dinero cuanto más barato mejor y sin tener que poner en riesgo sus bitcoins. Eso es el fin de su estrategia. Y luego poder ir ganándole puntos. Él lo que hace es presumir de sus preferentes para que sigan financiándole y mientras intentar ganarle lo que se llama el BTC Yield, es básicamente ganarle la partida a Bitcoin y seguir apalancándose sobre Bitcoin. Ese es el objetivo más grande, que es el con lo que él funciona, que es revalorizar su acción para que los accionistas estén contentos de tener más Bitcoins por acción. Eso es básicamente el fin de su estrategia. Luego, cómo gestiona él, lo de pagar los dividendos, encender los dividendos, acumular, no acumular, eso ya es para 3 podcasts más, porque además no hay mucha información sobre el tema. Ya. Mira, dice Diego, está apalancando balance y cuando el precio de ambos se vuelvan direccionales, empezará el margin call, porque tiene que redimir acciones con efectivo. En cuanto coja direccionalidad del precio, estalla toda la estructura sintética. Está haciendo operaciones de valor relativo que solo se usan para cerrar el spread de precios entre activos correlacionados, para comprar Bitcoin. Pues, pues básicamente lo ha definido bien. Yo no diría, o sea, obviamente, sí, es que es literalmente eso, pero bueno, No. llama Es, como a él se defiende mucho en las conferencias que no es un margin call. Efectivamente, no es un margin call como lo conocemos, ¿no? No es que él tenga una obligación de decir tengo que cubrir el margen, sino que tiene que pagar. O sea, no hay más. Él tiene que renegociar o pagar, no hay más. Entonces, o sea, es una quiebra dentro de lo que cabe. sí, eso es. Pero la gente Es decir, cuando tú veas, em, la gente cuando tú veas que habla del tema y te dice, no, es que no es un margin call, no es un margin call. Claro, no es un margin call porque él no tiene un préstamo garantizado, ¿entiendes? Él no tiene que responder con claro, Bitcoin. Entonces, mientras él se apañe para pagar como pueda, ya sea vendiendo acciones o financiándose más, aumentando el rango de financiación, técnicamente no es un margin call, aunque él esté apalancado en el activo subyacente del balance, que es Bitcoin, ¿entendés? No sé si Diego podrá dar sí, también una sí, no, explicación sobre claro. eso. O sea, no es margin call porque no tiene esa deuda, o sea, tiene deuda, pero no tiene un vencimiento en la que deshacer la deuda, sino que lo que tiene es que pagar la deuda. Entonces, en el momento en el Mm, que no pague la deuda en sí, lo que tienes es una suspensión de pagos, una quiebra. totalmente, totalmente. Y entonces ahí es cuando debería forzarse a vender Bitcoin. Eso es. Pregunta Gila, un custodio por excelencia, dice, la custodia no suele ser gratis salvo que tenga sus propios sistemas. ¿Cuánto cuesta custodiar un 3% del supply? Muy buena pregunta. Él dice que no, o sea, yo lo que escuché, y por ejemplo en el podcast de Inversión Racional sí que lo comentaban, decían que era Coinbase Prime, o sea, que estaba colaborando con Coinbase, que al final es el mismo custodio de los ETFs por ejemplo, el de BlackRock, pero no hay, él dice que no da información sobre eso, es lo que no está público. Dice que por problemas, por temas de seguridad, ¿no? O sea, Ya, no quiere decir, me parece correcto porque al final a él ya lo tienen traqueadísimo, o sea, ya tú entras en Arkham o en cualquier visualizador de on-chain y ves que ya tienen sus wallets trajeadas. Pero bueno, entiendo que hay un riesgo importante de ciberseguridad ahí, independientemente de que. Claro, es que no hemos entrado a eso. Es que no ha habido todavía un caso. Bueno, hemos tenido Bybit, pero Bybit fue un claro error de. Un claro error humano de gestión ya no solo de los, digamos, de los sistemas que no deberían permitir ese tipo de transacciones que se dieron, sino además del error humano de que se habían comprometido hacía meses. Pero no hay mucha información sobre el tema, la verdad. mira, Adrián dice, no es un Ponzi, al final se debe analizar con un banco que capta financiación e invierte en un activo. Aquí lo importante es el desempeño del subyacente, el Bitcoin. No veo un problema de cotice a un MNAV, simplemente dejará de ampliar el Bitcoin, pero puede seguir apreciándose.
Mm, Pero si cotiza un MNAP, pierde un poco los incentivos de la financiación. O sea, yo creo que ahí tendría, o sea, no digo que si cotiza uno plano estaría mal. De hecho, él lo dice, ¿no? Él dijo que podía incluso no comprar más y dejar que Strategy fuese los bitcoins que es ahora, ¿no? Pero es que tiene demasiados jugadores incentivados alrededor. No es cuestión de que ya solo la acción esté a un on-up y ya cotice al valor de Bitcoin. Es que necesita del arbitraje para poder seguir diluyendo para pagar al resto. Entonces, ya se ha Es metido en que un jardín que tiene que continuar la rueda, no puede parar. una de las partes, o sea, una de las complicaciones a la hora de entender esto es que hay como dos eh, contabilidades o dos cosas que tienes que llevar como a la vez. Por una parte, lo que es todo el tema de Bitcoin, porque digamos que lo que promete es que cada vez aumente tu cantidad de Bitcoin por acción. Y por otra parte, tienes que llevar, digamos, como la cuenta en dólares, ¿sabes? Y por lo menos desde mi nulo conocimiento se me mezclan las cosas y me hago un lío si lo pienso. Pero eso también es una dificultad extra a la hora de pensar estas cosas, ¿sabes? Porque dices, claro, por una parte, los inversores entiendo que lo que quieren son más Bitcoin, pero claro, el Bitcoin puede subir de precio, puede bajar. O sea, no significa que al final vayan a tener más dinero o dólares por acción, por así decirlo, si el Bitcoin baja o sube, A ver, ¿sabes? O yo creo sea, que los inversores no quieren más Bitcoin, quieren más prima sobre Bitcoin. O sea, al final quien está metido en esto no quiere Bitcoin, porque tú nunca vas a tener acceso al Bitcoin. Nunca. O sea, tú lo tienes, por mucho que conviertas acciones, Bitcoin él lo tiene claro. Tú no vas a poder hacer reembolsos en Bitcoin. Ahora veremos, ya, cambiará. Yo qué sé. Entonces, lo que quieren es ganarle a Bitcoin. Lo único que hacen es apalancarse sobre Bitcoin sin el riesgo de contraparte de tener que de tener problemas de margin call. Siempre confiando en que esta rueda siga girando, ¿no? Es un Bitcoin con esteroides, pero quien está aquí no es porque diga confío en Bitcoin y Bitcoin es el asset donde yo pues eso, si tengo algún problema con Hacienda me puedo pirar a otro país y tengo el dinero asegurado, es el descentralizado y todo el tema, toda la política de Bitcoin, quien está aquí metido no es eso, quien está aquí metido está diciendo, mira, este tío me ofrece una forma de engañar al siguiente mmm, a través de un activo que es Bitcoin, encima todos creemos en la tesis de alcista de Bitcoin, pues ya está, es mi vehículo perfecto para arbitrar a todo el mundo, ¿no? Que al final es lo que hace él. Es como, yo lo veo más como si le dieses, como si estuvieses invertido en un derivado que fuese un hedge fund del precio de Bitcoin. Es un poco como lo veo yo, ¿no? O sea, él lo que te está vendiendo es el arbitrar la prima, es lo que te está vendiendo con su acción, no tanto el Bitcoin subyacente. Como te digo, podría haber sido Bitcoin, pero si se llama en vez de Bitcoin, yo qué sé, con estas características de escaso, no sé qué, obviamente Bitcoin solo hay uno, por eso te quiero decir, pero no sé si me entiendes, ¿no? Que la gente que está aquí no está interesada en Bitcoin. Tiene una tesis racista de Bitcoin, pero lo que quieren son dineros, quieren dólares. Quieren que su eh, acción se revalorice contra el dólar. Borja, si no te importa, le meto a Diego, que ha pedido unirse para hablar. Y ya vi que puso que era un deudor, un deudor Ponzi. Ya está caliente, quiere entrar. Claro, claro. Diego, ¿nos oyes? Yo no lo escucho, me pone que está muteado. Estás muteado. ¿Y ahora? Ya vi que andaba el Ahora, pobre. ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí. Vale. Lo voy a intentar explicar por microestructura y plomería financiera. Lo que está haciendo es, en vez de pagar con efectivo, está usando las acciones como colateral. Y esas acciones están respaldadas por el balance que tiene de Bitcoin en el balance. Y después, a su vez, emite deuda a través de los de Bitcoin que tienen balance. Cuando se repudien las acciones como colateral, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le van a exigir? Efectivo. Si no puede financiarse, eso va a ser un margin call va a ser un margin call directamente porque está apalancando posiciones. No tiene por qué ser el margin call que vemos en cámaras de compensación, que también va a tener margin call en cámaras de compensación porque las acciones desde 2008 se liquidan y compensan en cámaras de compensación, con lo cual hay margen. Y si aquí hay un movimiento brusco de las acciones, va a haber ventas masivas de acciones para cubrir los margin call en cámaras de compensación. Entonces sí, hay un margin call porque está sosteniendo una estructura de endeudamiento para financiar compras de Bitcoin con deuda y aparte está
emitiendo como colateral, en vez de pagar en efectivo, está emitiendo más acciones en el dividendo. Entonces, este es un problema. Mientras quien está detrás, los inversores, como bien dice Neira, Borja, perdón, mientras los accionistas que actúan como prestamistas en margen sigan aceptando las acciones como colateral, no hay problema. El problema es cuando no acepte las acciones como colateral y haya que devolver efectivo. Ahí va a tener que financiar, que va a emitir más deuda, y si las acciones caen lo suficiente, quien te compra la deuda te va a decir que no. Te va a decir, no quiero tu deuda y no te financio. Esto es un poquito lo que le pasó a Lehman Brothers en su momento y le pasó a Long Term Capital Management. Esto no es nada nuevo, es que esto ya pasó en la crisis de divisas asiáticas, ya pasó en el 2008, entonces es una situación muy peligrosa porque está apalancando posiciones sobre Bitcoin. Claro, el problema de esto, que está utilizando lo que escribía por texto, está usando operaciones de valor relativo. Las operaciones de valor relativo son operaciones que usan los hedge funds para arbitrar pequeñas disfunciones de precios entre activos correlacionados. Por ejemplo, entre un bono a 5 años con un bono que lleva emitido ya desde hace 10 años y lleva consumido 5 años. Es decir, un bono que es off the run, que es menos líquido, con un bono que es más líquido. Entonces, lo que hacen los hedge funds es arbitrar para cerrar ese diferenciar de precios entre los activos. Es lo mismo que ocurre en la desviación de la paridad de interés cubierto cuando no cierran el spread y se vuelve el precio de los dos activos que están correlacionados, porque las acciones de MicroStrategy y Bitcoin están correlacionadas por utilizar en balance para garantizar esa emisión de acciones Bitcoin. Entonces lo que hacen es el NAV cerrarlo, hacer ese arbitraje, como bien dice Borja, y cerrarlo. El problema de todo esto es que no es que MicroStrategy tenga que vender Bitcoin, es si el mercado se vuelve direccional tanto en acciones como en Bitcoin. Porque como dice Borja, para poder emitir más acciones, el precio del Bitcoin tiene que sostenerse subiendo constantemente. A medida, como dice Borja, que aumenta la cantidad de compra de Bitcoin y aumenta el apalancamiento, hace falta cada vez menos movimientos en contra de precios del activo subyacente, que es Bitcoin, para que toda la estructura sintética, porque esto es una estructura sintética, lo que está diciendo Borja es que está usando una estructura sintética. Usar una estructura sintética significa usar diferentes activos y herramientas financieras para crear un mismo sistema que puedes tener con un repo, por ejemplo, para financiarte. El problema de eso es cuánto el precio de Bitcoin caiga con ese apalancamiento cada vez más gigantescos, que eso provoca movimientos más bruscos de precio de las acciones. Entonces, este es el problema y este es el por qué ahora, mientras el precio de Bitcoin se mantenga al alza, esto no es una estafa, el problema es cuando la gente se dé cuenta de que sí, de que, ojo, estoy perdiendo el dinero y las acciones no voy a recuperar el valor nominal porque cada vez va a haber un haircut en el precio nominal y después también va a haber haircut en la garantía, que va a ser el propio Bitcoin que se garantiza todo el balance. Esto ya, en su momento, Minsky ya habló del deudor Ponzi. El deudor Ponzi es el que al final no puede ni pagar principal ni intereses y necesita que el precio de los activos no paren de crecer de precio. Pues esto es lo mismo. Estamos en una situación ahora mismo de deudor Ponzi. A medida que compra cada vez apalancando más posiciones, esto crea un problema serio de si se vuelve direccional. Y esto le pasó a Long Term Capital Management y le pasó a Lehman Brothers. Lehman Brothers quiebra literalmente por arbitrar precios de CDS, de Credit Default Swaps, sobre CDOs. Lehman Brothers no tenía una sola hipoteca y entonces estamos en una situación, por eso yo digo que es un sistema que es un esquema Ponzi y es una estafa. Claro, mientras todo vaya bien, como pasó en el caso de Madoff, que estaba los inversores metiendo capital, no pasa nada. El problema es cuando te reclamen el efectivo. Hay que redimir esas acciones por efectivo. Y ese es el problema. Y esto es lo que dice Borja, que es peligrosísimo. Está jugando con mucho fuego. Y en el caso de que ocurra un evento como 2008, no va a poder sostener la volatilidad, porque precisamente cuando los accionistas venden acciones hay dealers que compran. Hay market makers que compran. Y si los market makers dicen que no quiero suministrar liquidez a esas acciones,
el sistema va a colapsar. Sí, John, ya acabé. O sea que podemos decir que aquí es todo volver al principio, que es la calidad del colateral, ¿no? O sea, si el colateral empieza a perder fuelle, todo el sistema sintético que tiene montado se puede venir abajo por el simple hecho de que los arbitrajes y todos los incentivos que había hacia la bola de nieve se dan completamente la vuelta, ¿no? Es totalmente direccional. Exacto. El apalancamiento juega en contra ahí. Exacto. Bueno, en parte, gran resumen de Diego aquí, que sabía yo que tenía ganas de entrar porque ya estaba el pobre escribiendo demasiado y es mejor solucionarlo por habla, pero bueno, ha quedado muy completo o sea, yo no tenía tan claro que fuese una estructura tan... O sea, creo que me lo han disfrazado muy bien. A mí me lo han vendido muy bien. No he llegado a comprar porque no me gusta... O sea, es lo que ponía Lea ahora en comentarios de estoy en el 0,1% que entiende la estrategia, pero es demasiado compleja, no la toco. Pero no lo había visto como tan el Ponzi deudor, ¿no? Que además he leído sobre el tema, o sea que... curioso cuanto menos. Muchas gracias, Diego. De nada. Era para aclarar el tema ese de que lo que está haciendo es operaciones de valor relativo y estas operaciones de valor relativo no son para comprar activos, sino para hacer un arbitraje de brechas de precios entre activos correlacionados. Esto es peligrosísimo. Pero claro, aquí yo te pregunto, ¿cuánto de riesgo sistémico estamos hablando? Porque con la liquidez que tiene esta acción y la intermediación que tiene esta acción, a quien pille, digamos, en el medio del juego, cuando el arbitraje pierda su... O sea, ya no solo te digo a nivel de accionistas, que obviamente los accionistas van a ser los primeros que van a ser perjudicados, porque además si va a jugar a salvarlo hasta el máximo poder, lo que va a hacer es diluirlos hasta que no queden más, lo que le permita la ley y la regulación, pero claro, aquí va a haber hedge funds que también van a estar jugando a capital privado. Y puede haber capital privado. Y el capital, se me olvidaba, hay un caso más reciente, yo creo que os suena Archegos, ¿no? Pues Archegos hacía operaciones de valor relativo con swaps de retorno total. ¿Qué pasó? Se llevó a varios family office, a varios brokers por delante y se llevó a Credit Suisse por delante. Archegos, ya Credit Suisse no estaba bien, pues Credit Suisse le facilitó ingentes cantidades de financiación a Archegos. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Deberemos o hay que ver qué contraparte le están prestando a MicroStrategy. Cuando os digo prestar, le están comprando bonos y le están comprando acciones también, que pueden ser inversores. Es que la situación es saber cuáles son sus contrapartes y dónde está financiándose. Y puede haber acuerdos OTC por fuera. Y sobre lo que decías, Borja, de MicroStrategy, es más bien un fondo de un ETF cerrado, literalmente. Sí. No es un ETF tradicional o un ETF que puede estar, que es también los hay sintéticos que utilizan swaps de retorno total para hacer ese valor o arbitrar ese valor entre el precio, el NAV del ETF y el precio del activo subyacente. ¿Vale? Porque los ETF se gestionan así, los suelen gestionar participantes autorizados que suelen ser market maker, que a su vez pueden financiarse en repo o en préstamos de valores, etcétera, pueden tener financiación, etcétera. Entonces esa es la cuestión, es que por eso digo yo mucho que están utilizando, o Saylor está usando el Bitcoin, que su principal función no era para esto, para literalmente transformar un activo de riesgo. Y cuando digo esto, porque a mí se me decía, no, es que porque está anclado a la deuda, porque los institucionales compran apalancados el propio Bitcoin. Y esto lo está haciendo también Saylor, pero ya lo está haciendo con operaciones ya muy arriesgadas, como bien dices. Bueno, John, ¿algo que comentar? Una cosa, ¿sabes más o menos qué porcentaje del activo de Strategy es Bitcoin? Supongo que bastante, ¿no? ¿Del balance, quieres decir? Sí. Déjame que te lo puedo mirar ahora mismo, si lo tengo por aquí, porque lo estoy mirando. Además, porque entiendo que después de todas estas jugadas, la mayor parte de su activo es Bitcoin. Vamos a mirarlo. Básicamente creo que sí. No, es todo. De hecho, lo que es el negocio de software es prácticamente nada, es lo que te comentaba al principio. Por eso. O sea, él está completamente metido en la estrategia.
O sea, no tiene otros activos con los que pagar nada en caso de que lo necesitase, o tiene muy O poco. sea, él gestiona la caja, tanto con lo que recauda el software, los flujos de caja del software, que generan algo, que dentro que cabe es con lo que gestionaba también al principio los convertibles. Y luego la parte o sea, porque los convertibles tienen, ya te digo, tipos de interés muy bajos, y la parte de las preferentes y eso es diluyendo al accionariado. Entonces también eso va cambiando porque él va gestionando el balance según va viendo la estrategia, ¿no? Entonces, sí, es que todo está basado en Bitcoin. O sea, relativamente, es todo Bitcoin. O sea, déjame que te mire el número exacto porque lo estoy buscando aquí en el Notion, que lo tengo por aquí. Y mientras me busca Borja, John, y aparte los ETF actúan como estructuras que son buffers que absorben volatilidad. Aquí tenemos una situación muy compleja porque los propios ETF no venden directamente o activos que tengan en balance cuando redimen esas participaciones. Muchas veces lo hacen solo para equilibrar, como dije, el precio del ETF para que esté ajustado al precio del subyacente, pero los propios market makers pueden, o los propios participantes autorizados pueden absorber temporalmente inventarios de activos sin tener que descargarlos a mercado secundario o mercado público. Digamos que los ETF actúan como mercados primarios que absorben riesgo antes de descargarlo a activos y que eso genere más volatilidad. Entonces, aquí Saylor, si se ve comprometido, va a provocar una venta, unas liquidaciones forzosas bastante importantes. Y quien esté también apalancando con Bitcoin, otros activos que estén correlacionados, incluso de margen en cámaras de compensación, pueden crear un Cristo bastante importante de volatilidad. Y si recordáis, en 2020 esto es lo que pasó. ¿Qué ocurrió en 2020 cuando empezó a caer el mercado de acciones? Que caía Bitcoin, caía oro, caía bonos, caía todo por el tema de las cámaras de compensación que amplifican y crean ese riesgo cruzado de precios. Claro, o sea, yo lo que le comentaba a la gente también porque ves que, no sé si estás al tanto, Diego o John, que la gente traquea mucho lo que es el on-chain o sea, están traqueando todos los inflows y los outflows del ETF. Eso es cuando ya pasa por el mercado participado del propio ETF. O sea, los movimientos internos del ETF no los podemos ver con las No, participaciones, si no me equivoco. no los podremos ver porque son operaciones que hacen ellos Sí, internas. claro, sí, es compensación interna, sí. Es compensación interna. Lo que están haciendo es arbitrar, sobre todo lo que hacen los ETF, sobre todo pero se dice que es inversión pasiva porque no son los gestores de activos los que gestionan, son los participantes autorizados, que suelen ser market makers, como dije, se financia muchos de ellos en repo, que a su vez esos market makers hacen operaciones en los dark pools, que hacen operaciones de pools de liquidez para los exchanges incluso. Esto es algo que, como tú estábamos hablando antes, el propio paper del FMI sobre stablecoins habla de esto. Hay otro paper sobre criptos que hablan cómo hay estos pools de liquidez que son propios bancos o que actúan como market makers, ya pueden ser hedge funds, crédito privado, que pues suministran esa liquidez o se crean esa liquidez a nivel global. Y otra cuestión que hablábamos del crédito privado, que se me olvidaba. El crédito privado, esto lo leí y gracias a Elan Said Nehat, que el crédito privado está anclado, no, la liquidez no se crea por intermediación, se crea a través de unos covenants, que son unas cláusulas o estructuras o incluso mecanismos contractuales que pueden suministrar liquidez, crear crédito, o se pueden romper y hay que romper todos los flujos y todo lo que se haya comprado con esos flujos va a tener que deshacerse en mercados públicos. Y esto es otro riesgo importante. Esto también es grave. Esto también es una situación, no digo que grave, sino porque el crédito privado financia muchos exchanges y muchos market makers cripto, que también Te iba a decir que son fundamentales. Como no tienen acceso a esa financiación que pueden tener lo que son los propios brokers en el mercado tradicional, creo que por lo que tengo entendido que se financian mucho con este crédito privado. Por lo tanto, si están todos en la misma cadena, en cuanto se dé la vuelta hacia el otro lado, es lo que hablábamos antes, ¿no? Se pueden romper muchas cadenas ahí, ¿no? De la que nos lleva a todos por delante. La cuestión es, como yo digo, el sistema eurodólar puede absorber esos riesgos. Los absorben, los distribuyen y después los mutualizan en el sistema.
La cuestión es cuántos van a estar afectados y si esto es como Archegos, que se quedó en Credit Suisse, varios brokers y varios family office. La cuestión es esa, ¿dónde se va a quedar el riesgo? Por eso la cuestión es saber cuáles son las contrapartes que le están dando a Saylor y después las contrapartes que haya también si Bitcoin se caen y que está todo respaldado también por crédito privado y también porque muchos market makers cripto que no se saben, esto me lo confirmó varias fuentes en LinkedIn, fuentes de alto nivel, alguna abogada italiana que está metida en temas de finanzas, sobre todo temas judiciales de finanzas, y me lo confirmó, y me afirmó que exacto, esto estamos viendo toda una banca a la sombra nueva, sintética, basada en todo el sistema cripto, pero es que estos market makers criptos pueden ir a repos a financiarse. Entonces, a ver qué están poniendo de contraparte. Si hay una caída también en el precio de los bonos, puede afectar también a todo el ecosistema cripto. Entonces, esto está muy relacionado todo y como tú bien dices, Borja, hay que saber cuáles son las contrapartes, si esto se va a parar, no va a pasar más como en el caso de Archegos o otros, o si esto puede ser como un Lehman Brothers. Si es como un Lehman Brothers, que haya más conexiones, entonces ya estamos hablando de cosas más serias. Entonces, esto es muy interesante, es algo que estoy trabajando, el tema de la banca a la sombra sintética. Y sobre el crédito privado pues ya lo tengo más o menos estructurado cómo va la cuestión y yo creo que aquí hay muchas más cosas que están conectadas, pero la cuestión es saber que muchas de estas operaciones son OTC, son over the counter, son operaciones bilaterales, que no, sobre todo crédito privado mucho, que no es un mercado regulado como tal, como puede ser, de hecho no tiene ni mercado secundario porque no están ni estandarizadas las cláusulas en los contratos privados y esto es una cuestión que hay que estar muy atentos a ver cuáles son las contrapartes. Creo que se cayó Borja. Uy, pues sí, hace nada estaba. Bueno, pues a ver, no sé si esperar o ya cortar porque llevamos hora y media, hora y 40. Eso es tu espacio. Yo me metí ahora ahí un poco de acoplado para la última hora para comentar esto, pero no, nada más. Ahí está Borja otra vez. Nada, chicos, que se me ha caído el space. ¿Me escucháis? Sí. No sé ya dónde me quedé, pero está claro que ya puedes hacer papers porque, madre mía, cómo está el tema. Paper no, esto era en artículos Stack, seguramente. O sea, yo por ejemplo, sí que tenía sabido toda la banca a la sombra que se estaba formando con stablecoins, entre otras cosas. Lo que me resulta curioso es eso, la forma de financiarse, por lo que comentaba, que no me parece tan disparatado, y nos estamos saliendo un poco del tema de MicroStrategy, pero te lo quería comentar, Diego, aprovecho que estás por aquí. Cuando respondías al comentario este de lo de que compras dólares digitales que están respaldados por deuda, te están colocando la deuda. Claro, por ejemplo, Tether, la gente cree que es un simple emisor, pero en realidad es un hedge fund, un market maker de un nivel que está permanentemente jugando con las reservas para financiar a todo el ecosistema este en banca de la sombra. Es su estructura de un fondo de mercado monetario para él. Eso es lo que es Tether. Totalmente. Y aparte, la ley Genius está saltando, o mucho me temo por esta desregulación, es saltarse las leyes que limitaron a los fondos de mercado monetario en 2015. Por eso, los bancos en Japón se financian más haciendo carry trade a través de swaps, de FX swaps y cross currency swaps, porque no se pueden financiar, no pueden ir a un fondo de mercado monetario a financiarse como ocurría antes del 2008, que eran. Esto es un trabajo del BIS de desviación de la paridad descubierto y esto es lo que ha pasado y esto mucho me temo que es un intento de legalización por la puerta de atrás, fondos de mercado monetario prime que están muy restringidos desde la crisis de 2008. No, pero tampoco es tan... O sea, no es tan diferente, quiero decir, si tú quieres hacer negocio en Estados Unidos, tener una stablecoin, los activos que puedes tener en balance sí que están muy restringidos y son bastante parecidos. No he hecho la comparación uno a uno, pero vamos, cuando escribí el artículo me acuerdo, pues
caja o equivalente, repos, deuda pública, etcétera. Y no es, o sea, la cosa es, bueno, tanto como Prime no, porque Tether, por ejemplo, tiene otro tipo de activos que un fondo Prime no podría tener, pero sí que se basa mayormente No, pero ya no solo el hecho, John, de cómo, en valores y en ya no repos. solo el hecho del balance que tiene, sino cómo opera después on-chain, porque la gente piensa que por cada dólar que recibe emite un dólar USDT, pero en realidad tú ves que ellos juegan con la especulación en el mercado, es decir, ellos van emitiendo, es lo que decía Diego, ellos van dando financiación y además desde una posición que para una empresa privada es literalmente demasiado privilegiada, ¿no? Ellos van financiando todo lo que ven que pueden financiar y si ven que no van a poder financiar, ellos mismos juegan con la curva, es decir, dejan de emitir o queman, pero no tiene nada que ver con el balance. Una cosa es lo que regula Genius, que puede ser más destinado hacia el balance, y lo que pase luego ya es cosa de que como tú vas a tener que hacer off-ramp, vas a acabar yendo a fiat, eh, pero en realidad lo que está ahí es un monstruo que es literalmente pues lo que comentaba Diego, un Prime. Sí, es un Prime porque no es un gubernamental, porque está acumulando no solo deuda de bonos, sino deuda corporativa puede tener. De hecho, Tether creo que tiene deuda corporativa. Y no solo de Estados Unidos, sino que creo que también tiene de Europa. Entonces, en ese Sí, pero aspecto es un fondo Prime. A Tether, por ejemplo, no le afecta la ley Genius. Por lo menos no por ahora. Si se quiere meter en Estados Unidos o hacerlo bien, sí que le afectaría, pero ahora mismo no. La verdad que esto da para otro podcast, porque esto sí que lo he discutido con gente. O sea, obviamente ahora acaban de meter a Go Haynes en el consejo y quieren posicionarse hacia emitir un activo. O sea, ellos saben que no van a poder emitir de USDT en los exchanges, pero ¿cuál es el coste de oportunidad en realidad? Porque ¿a quién abastece Tether? O sea, ¿a quién abastece USDT? Mejor dicho, no Tether, porque Tether en Europa ya está participando en Mica a través de una startup donde han metido financiación. En Estados Unidos quieren emitir otro activo que sea similar, pero esto solo para la contraparte en los exchanges americanos. Eso no quiere decir que luego en DeFi o en cualquier tipo de financiación a otro nivel, lo que hablamos en esa banca de la sombra, a él le interesa estar regulado. Es que en realidad le interesa no estar regulado, porque él va a seguir teniendo un balance muy complejo para cualquier regulación. Entonces, claro, aquí nos metemos en un berenjenal que, como te digo, da para 2 podcasts más o 3 más, diría yo. No, pero a ver, Tether no está haciendo cosas tan raras como se cree. O sea, es cierto que no es un fondo monetario tradicional o sea, porque tiene cosas así un poco más, por ejemplo, tiene Bitcoin en el activo, pero o sea, no hace nada, Pero eso lo miramos. nada extraño. John, tú estás mirando lo que es el balance, ¿vale? Ellos no quieren ser auditados, obviamente, porque. O sea, ellos no están auditados, ellos tienen un informe de reservas. Ese informe de reservas no tiene una opinión de auditor, es decir, es un informe en el cual el auditor recibe los documentos del día de tal, verifica información y es verdad, efectivamente, te puedo corroborar el balance, pero el día siguiente es cosa tuya, o sea, no hay ninguna auditoría interna con controles internos, no hay una auditoría completa end-to-end para verificar realmente el balance. Pero ya más allá del balance, yo te hablo que hay un estudio que se hizo durante la Super Bowl, durante cuando FTX creo que estaba todavía vivo, si no me equivoco, en el cual se veía cómo, y lo veréis muchas veces de esas alertas que hay on-chain de, oye, Tether ha emitido 10 billions en la red de Tron. Eso en realidad no está respaldado con el balance, no corresponde el balance con los Tether digitales que hay emitidos, o los USDT emitidos. ¿Por qué? Porque USDT no funciona como una simple emisora, sino que también hace market making interno. Eso es lo que hace que luego se le pueda sacar rendimiento a ese Tether y pague la prima por la cual tú estás, o sea, por lo que tú aceptas, no solo por la utilidad cripto, tener stablecoins, aun a pesar de que son deuda y tú estás perdiendo el interés porque lo recibe Tether, lo aceptas porque los market makers están haciendo prima sobre ese tipo de interés. Entonces, es mucho más complejo de lo que la gente cree que es emisiones puras de yo le doy dinero y él emite. No, él tiene que hacer trabajo de market maker para ver cómo está la especulación con el lending de stablecoins, que es lo que le permite que siga rodando la rueda a los market makers a la hora de financiarlos. No sé si me he explicado. Y hay otra cosa, Borja, interesante. Tether se usa más en Asia y Circle se usa más en Estados Unidos y Europa.
Y qué curioso que cuando China tiene problemas de dólares, de escasez de dólares, se vio un flujo bastante importante de Tether hacia China. Con lo cual, aquí hay, como bien dices, hay muchas más cosas y como bien dices, se hace gestión de balance para equilibrar cuando emite o cuando reduce la emisión de Tether. Entonces, en ese propio paper del FMI, diferenciaba estos dos flujos en tanto a China, que utiliza Tether, y Circle, que lo utiliza más en Estados Unidos y en Europa. Pues yo defiendo que Tether no está haciendo esas cosas, o sea, bueno, que no hay pruebas de que esté haciendo esas cosas raras que siempre se le han achacado a Tether de estar haciendo. No hay más opiniones. Nos quedamos en silencio. No, a ver si consigo a ver si puedo meter en las notas del Space el paper que os digo, porque me resultó muy interesante ver, o sea, ellos estudiaban con la Super Bowl, cuando anunciaban FTX en la Super Bowl y se producía como la entrada de liquidez retail a través de los usuarios de FTX, y se veía automáticamente emisiones de Tether. Y esto es literalmente un estudio que hicieron, ¿eh? O sea, no es cosa de decir, no, es que hay especulación con ello. No, no. O sea, literalmente se veían emisiones de Tether que literalmente estaba haciendo de financiación a todo lo que entraba, para darle a los market makers oxígeno para poder abastecer la demanda que tenían. Entonces, por eso me parece más complejo y por eso creo que la gente no es consciente de que igual tú aceptas las ventajas que tiene una stablecoin, como puede ser la liquidación on-chain, etcétera, porque tú tienes que tradear en cripto. Esas son las ventajas que se venden, sino más bien la contraparte de, oye, si las tres Uribills están pagando un 4, el lending de stablecoins tiene que sacar un 5 por lo menos, ¿sabes? Tiene que haber un arbitraje ahí para los market makers seguir dando liquidez a este ecosistema, porque si no, no daría liquidez. Eso es lo que pienso yo, vaya. A ver, la cosa es, o sea, obviamente bueno, voy a decir, o sea, sí que funciona normal, o sea, el Tether, tú pagas $1 y Tether emite un USDT, si no tiene. La cosa es, ellos, o sea, tú no accedes directamente a Tether en sí, al balance de Tether, ¿vale? Tú pasas por un intermediario. Es ese intermediario, ese, ¿cómo se llama? Participante autorizado, el que tiene contacto directo con Tether. Entonces, ese intermediario es el que le compra, digamos, paquetes, por decirlo de alguna manera, al propio Tether. Entonces, cuando se ve que Tether ha emitido una cierta cantidad, y ya están todos ahí alarmados por Twitter, es porque se lo ha pedido este participante, este intermediario. Ese intermediario será porque, bien, puede ser un exchange o puede ser lo que sea. Ese será el que luego hace el intercambio con el Bitcoin, con la otra cripto que sea, con el cliente suyo. Claro, pero ahí, O sea, ahí mismo. de hecho, sí. y el porcentaje o sea, el beneficio que obtiene Tether es de sus activos, de lo que les paga, Claro. de lo que obtienen los activos. Sí, pero ahí es donde estamos. Lo que tú me estás confirmando es que efectivamente los propios intermediarios, la compensación que hay entre Tether y los propios intermediarios que te dan luego a ti el servicio, tienen que predecir la demanda. No es una demanda lineal de yo entrego $1, el intermediario le entrega el dólar a Tether y Tether me emite a mí. Borja, tiene... No, simplemente, no sé quién me ha pedido tantos Tethers. Yo no tengo. Oye, Tether, dame a mí. Y ellos emiten y te paga, o sea, el intermediario paga Tether, Tether lo crea, se lo da y chimpún. Y el otro ya, o sea, y el intermediario tiene una tesorería, tiene en caja, pues tantos Tethers. Cuando se le acaban y necesita más, pues le piden y No, le paga eso en en cuanto a la dólares. misión, eso lo entiendo. Lo que no llego a entender es obviamente que, bueno, voy a ver si encuentro el paper y lo leo. John Borja, es el modelo de Trainor, mantienen inventarios y van jugando con esos inventarios, en este caso de Tether, y se los van intercambiando, por eso hacen ese doble movimiento de flujo, dan efectivo, acumulan Tether y después si un exchange necesita Tether, se lo intercambia por efectivo. Y eso es lo que es el modelo de Trainor, lo que hacen literalmente. Son market makers, lo que están ahí. Y esto el propio FMI lo dice porque son los propios bancos los que
o los propios dealers los que dan esa financiación. ¿Por qué? Porque es rentable hacer eso. Lo hacen porque es rentable, porque su riesgo, su inversión o sus activos ponderados por riesgo, su inversión ponderado por riesgo, les es rentable hacer esas operaciones con Tether. Amén. Si no recuerdo mal, los bancos de Tether, o por lo menos antes, no sé si cambió la cosa, pero se llegó a saber que algunos eran de Hong Kong y así. Efectivamente. A ver, la relación De que tiene hecho- con Tron es bastante. De hecho, por eso los flujos mayores de Tether son en Asia, literalmente. Y es algo que está documentado en ese paper por el propio FMI. Oye, chicos, yo me voy a tener que ir, que llevamos aquí 2 horas. Sí, al final me metí yo y alargué esto. Yo me voy a tener que ir porque además mañana tengo que viajar, así que os voy a tener que abandonar. No sé si vais a seguir con la conversación. No, yo me metí de aquí de aquel lado. Bueno, pues salvo que queráis decir algo más, lo dejamos por aquí. Esto lo corto y lo subo, bueno, la última parte ya que nos desviamos con Tether, etcétera, no creo que la meta, pero todo lo que es lo que hemos venido a hablar de tesorería Bitcoin, Sailor y ese ecosistema, pues lo cortaré y lo subiré a YouTube, al canal de Dinero y Banca, para que quien lo quiera se lo pueda poner de fondo y lo pueda ir escuchando. De todas maneras, el Space está grabado, o sea que también queda aquí en Twitter. No sé si queda de Eternum o creo que dura un mes, puede ser, solo. Pero bueno, de todas maneras, pues eso, estará en YouTube para quien quiera escucharlo. Muy bien, Pues chicos. un placer, Borja, hablar contigo. Igualmente. Ya no sé si otro space o hablar por privado, pero me interesan tus opiniones sobre Etena. Ah, vale, pues hablaremos también. Y Diego, pues encantado otra vez de charlar contigo. Gracias a vosotros, hombre. Y me metí en lo último porque era lo que más interesante me parecía. Bueno, Venga, gente, pues chicos. muchas gracias por Chao. escucharnos. Venga, buena tarde a Adiós. todos. Buenas noches ya. Chao. Buenas noches. Chao.